entonces les tengo una historia real que sucedió en Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XIX. Se trata de dos hermanos, los hermanos Thomas, Edward y John Thomas, dos hermanos que eran actores de teatro, actores muy afamados, muy exitosos. Ellos representaban muchas obras de Shakespeare, las tragedias de Shakespeare, eran muy conocidos, se dedicaban a eso. Bueno, y vivían representando estas tragedias, pero qué tragedia la que se iba a venir en la vida real. ¿Por qué? Porque un día uno de estos hermanos entró en el Teatro Ford en Washington, entró y asesinó al presidente Abraham Lincoln. El otro hermano quedó pues muy traumatizado, muy avergonzado, dejó de actuar. Él no quería pues que el público lo volviera a ver, lo reconociera. Y un buen día, estando este hermano en la estación de tren en New Jersey, estaban ahí, la multitud, venía el tren y una persona que estaba ahí cayó a la vía férrea. Y este hombre, sin pensarlo dos veces, se tiró, lo cogió y lo rescató, o sea, arriesgó su vida por esa persona que cayó a la vía férrea. Poco después se enteró que esa persona a la que él salvó y rescató era un hijo de Abraham Lincoln. Historia real, fíjense, dos vidas, dos caminos, dos destinos. Precisamente de esto es de lo que trata la palabra que vamos a estudiar hoy, que es el Salmo 1. Dos vidas, dos caminos, dos destinos. Vamos entonces a darle lectura al Salmo 1, versículos 1 al 6. Bueno, ya estamos ubicados, sí. Un momentico, bueno. Bueno, entonces vamos a leer todos el Salmo 1, versículos 1 al 6. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Bueno, los salmos, ¿qué son? Los salmos son himnos de alabanza, de adoración, que fueron escritos en un periodo técnicamente en un periodo de unos 1500 años, de 1000 años, un periodo de 1000 años, entre el año 1500 antes de Cristo hasta el año 500 antes de Cristo. Realmente el primer salmo escrito, aunque no se le llamaba salmo, fue el cántico de Moisés, fue el cántico de liberación cuando el Señor lo sacó de la esclavitud en Egipto. Y eso está consignado en la Biblia como el Salmo 90. Entonces arranca con Moisés, es un periodo de 1000 años de los salmos. La gran mayoría fueron escritos en un periodo de 100 años, entre el año 1030 y el año 930 antes de Cristo. Esos fueron recopilados, compilados. Se dice que el editor final de los salmos fue el escriba Esdras. Ya todos estos salmos estuvieron recogidos cuando el pueblo de Dios regresó de la esclavitud en Babilonia, del cautiverio en Babilonia. Ya estaban todos compilados los salmos, porque es el himnario de Israel para ser cantados, para alabar al Señor en el segundo templo, en el templo que ya había sido reconstruido. Los salmos no tienen un orden cronológico, o sea, no están aquí en orden cronológico. Los salmos también pues son para enseñarnos,
son para enseñarnos. Hay varias clasificaciones de los salmos, hay diversos tipos de salmos. Hay unos salmos que son mesiánicos, que apuntan hacia el Señor Jesucristo, otros son salmos de la naturaleza, otros son salmos históricos, otros son salmos donde clamándole al Señor venganza y justicia sobre los malvados, sobre los enemigos. Otros son salmos de sabiduría, como el Salmo 1, que es un salmo de sabiduría, que es el que vamos a estudiar hoy. ¿Cuál es el propósito de los salmos de sabiduría? Enseñarnos a vivir en este mundo caído, rodeado de impíos. Es para enseñarnos a vivir y a ver la vida como es en verdad. O sea, como Dios dice que es la vida, no como nosotros pensamos que es. Yo dividí este estudio en tres secciones, para que nos ayude a entender y a comprender el contraste que hay entre los impíos y los justos en el Salmo 1. Vamos con la primera sección, que se llama El justo es santo. Primera sección, el justo es santo. Aclaremos, ¿qué quiere decir santo en la Biblia? Santo quiere decir apartado por Dios, apartado para Dios. No significa perfección moral, pero sí es apartado por Dios, apartado para Dios. O sea que el justo, el santo, le pertenece a Dios. Esta santificación, que es apartado, se refiere a la santificación posicional. Cuando nos convertimos, nosotros fuimos apartados, tenemos una posición en Cristo. Por eso la Biblia dice, estamos sentados junto con Cristo en los lugares celestiales. Es posicional, santificación posicional, para distinguirla de otra santificación, que es la santificación progresiva, que es la que estamos viviendo a diario, que es la obra del Señor en cada uno de nosotros, la santificación progresiva. Pero este santo se refiere a la santificación posicional, estamos en Cristo. Entonces vamos, repito, la primera sección. El justo es santo. Vamos entonces, esto nos abarca el versículo 1. Vamos a leer de nuevo aquí, vamos estudiando el versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bienaventurado, ¿qué quiere decir? Bienaventurado viene, la palabra bienaventurado viene de dos raíces hebreas. Una es ashar, con SH, y otra es acher, también con SH. Son dos raíces hebreas. Achar significa que está haciendo lo correcto, hacer lo correcto, andar en el camino recto. Y acher significa, ¿qué es lo que es bienaventurado? Dichoso. Pero dichoso es un grado superlativo, muy dichoso. No es la alegría pasajera que tenemos todos los seres humanos, que tenemos muchas alegrías. Una buena comida, una fiesta, un paseo. Esto es una dicha, algo mucho más profundo, que viene de hacer lo correcto. Achar y acher, eso significa bienaventurado. Sigue diciendo aquí, seguimos en versículo 1, el varón que no anduvo. Aquí encontramos tres nos. O sea, nos está enseñando lo que no hace el justo. No anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Consejo de malos, no anduvo en consejo de malos. ¿Qué quiere decir consejo de malos? Consejo de malos es todos los pensamientos, todo lo que recibimos, lo que entra en nuestra mente, todo lo que viene del mundo, todo el sistema del mundo como sistema de pensamiento,
como sistema de pensamiento contrario a Dios, como sistema de pensamiento que hace su voluntad, que está centrado en el hombre, que exalta al hombre, pero que no tiene en cuenta a Dios para nada. O sea, que es enemigo de Dios, en rebelión contra Dios. Todo eso que nos llega aquí a través de religiones, filosofías, especulaciones, montones de cosas, todo eso es consejo de malos, pero consejo de malos también son nuestros propios pensamientos. O sea, vienen del mundo, vienen de nosotros también, porque consejo de malos es pensar. ¿Por qué vienen de nosotros también? Nuestros enemigos, ¿cuáles son? El mundo, el demonio y la carne, nuestra propia carne. Consejo de malos es pensar. ¿Y dónde están los pensamientos? En la mente. La mente es muy importante, muchísimo, porque lo que pensamos determina nuestra conducta. Eso lo sabemos todos. Y la Biblia habla muy claro de eso. Nosotros no hemos dicho nada nuevo, ni los psicólogos han dicho nada nuevo. Está en la Biblia. No hay nada nuevo bajo el sol. Por eso vamos a ver lo importante que es. Acompáñenme a Proverbios, la importancia de la mente. Proverbios 4, 23. ¿Listos? Proverbios 4, 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Muy claro está ahí. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Bueno, también el Señor Jesucristo, que es Dios, por supuesto que resalta muchísimo y de manera contundente, como siempre, con su sabiduría infinita, la importancia de los pensamientos. Acompáñenme al libro de Marcos, capítulo 7, versículos 21 al 23. Marcos, capítulo 7, versículos 21 al 23. El contexto aquí, ¿cuál es? El contexto inmediato de esta cita es que los fariseos estaban criticando al Señor Jesucristo porque sus discípulos no se lavaban las manos antes de comer. Se referían a la contaminación externa, la contaminación ritual. Estaban criticando a Jesús por eso. Para los fariseos era muy importante todo esto del ritualismo, la contaminación. Lo estaban criticando. El Señor Jesucristo les respondió. Vamos del versículo 21 al 23. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Pues estamos en importancia, estamos en consejo de malos, que es pensar. ¿Qué sigue aquí? Otra cosa que no hace el justo, ni estuvo en camino de pecadores. O sea, primero pensamos, lo que pensamos determina nuestra conducta, después viene ya el andar en camino de pecadores, en tomar un camino, un estilo de vida. Ya es buscar compañías que hacen lo mismo, es estar en lo mismo. Entonces pensamos, camino de pecadores es actuar. Luego esto sigue progresando y dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Escarnecedores, que son en la Biblia, son las personas que se burlan de Dios, que se mofan de Dios, de su palabra, que se mofan, se burlan del pueblo de Dios. Ahora, la burla puede ser de muchas maneras. Puede ser desde las cosas más sencillas, entre comillas, más pequeñas, que parecen inofensivas, como caricaturas, como chistes, aún los mal llamados chistes cristianos,
que a mí personalmente hace años me parecían chistosos, en este momento no, porque si uno se pone a verlos, hay burla y hay mofa, y la mofa es contra Dios. Eso es ser escarnecedor. Entonces va desde eso hasta ya la burla abierta, pues, la burla del desafío completo a Dios. Hace poco hubo, tal vez ustedes lo vieron por noticias, en Europa, en varios países, una reunión de muchos ateos, gente de varios países, y la idea era salir a la calle, y salieron, y con las manos hacer una seña grosera hacia el cielo. Ustedes ya saben cuál es. Aquí en Colombia le llamamos hacer pistola, ¿cierto? Ya todos saben de qué se trata. Imagina hasta dónde llega la mofa y la burla contra Dios. Entonces, eso es ser escarnecedores. ¿Y qué es sentarse en silla de escarnecedores? Sentarse en silla de escarnecedores es permanecer, pertenecer. Ya es pertenecer, buscar la compañía de los escarnecedores. Eso es sentarse en silla de escarnecedores. Y estamos viendo aquí, acabamos de ver lo que no hace el justo. ¿Y el justo por qué no hace esto? Porque el justo ama a Dios, quiere obedecerlo, rechaza el pecado, quiere alejarse de eso. Y por eso entonces vamos a mirar, porque el justo es santo, vamos a mirarlo, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Encontramos aquí un mandamiento de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Entonces, quiero que noten aquí, como ya dije, hay una secuencia, pensar, actuar, pertenecer. También es importante, hay una progresión del pecado. Hay una progresión del pecado. Y en la Biblia nos muestra algo aquí muy importante. Vamos al libro de Génesis, hablando de progresión del pecado. Libro de Génesis, capítulo 13, versículos 10 y 12. Y luego en el mismo Génesis vamos a estar también, capítulo 19, versículo 1. El libro de Génesis se encuentra más rápido, ¿cierto? Ese lo encontraba más rápido. Y el de Apocalipsis también lo encontraba más rápido. ¿Cuál es el contexto aquí? Abraham y su sobrino Lot, ellos se estaban separando. Se estaban separando porque los dos tenían mucho ganado, muchas posesiones. Los pastores de ellos ya estaban agarrados. Estaban peleando, mejor dicho. Ya no había cama para tanta gente. Entonces Abraham le dijo, mire, ¿sabe qué? Separémonos. Le dio a escoger a Lot, le dijo, separémonos, escoja usted. Si usted coge para la derecha, yo voy para la izquierda. Y Lot, bueno, entonces así quedaron. Entonces Génesis 13, versículo 10, dice, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces miren, ¿qué es lo primero que dice aquí? ¿Qué es lo primero que hacemos nosotros? Miramos, ¿cierto? Vemos y nos podemos deslumbrar. Y él vio que dijo toda la llanura del Jordán. Dijo, uy, esto está bueno. Él cogió para allá. O sea, primero pensó. Vamos ahí mismo, Génesis capítulo 13, versículo 12. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. ¿Qué fue? Se fue arrimando. Pensó, ya estaba actuando. Progresivo, ya se estaba arrimando. Y él sabía lo que era Sodoma. Se fue arrimando y cada vez estaba arrimando
más y más. Ahí lo dice la palabra. Y en el capítulo 19 de Génesis, versículo 1, capítulo 19, versículo 1, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Aquí quiero subrayar, hacer énfasis, que estaba sentado, ya estaba sentado en silla de escarnecedores. Consejo de malos, camino de pecadores, sentarse en silla de escarnecedores. ¿Con quién estaba sentado ahí? Con los del concilio de la ciudad de Sodoma, o sea, con los que mandaban ahí, ya pertenecía, ya había ganado influencia mundana. Y hay que decir que Lot, en la Biblia, es conocido, hablan del justo Lot, como uno de nosotros, nosotros somos justos, porque fuimos justificados por Dios, por la gracia de Dios. Pedro en su segunda carta, no vamos a entrar ahí, pero él lo dice, él habla del justo Lot. Y este justo Lot es el que ya estaba sentado en silla de escarnecedores. Entonces aquí viene una pregunta, ¿por qué el justo Lot llegó a estar sentado en silla de escarnecedores? ¿La respuesta cuál es? La respuesta bíblica. Para nosotros, ¿cuál es? Porque tenemos una lucha contra el pecado, siendo justos. Porque tenemos una lucha entre la nueva naturaleza y la vieja naturaleza, una lucha que es permanente. Mientras estemos aquí en la tierra vamos a estar en esa lucha. Al respecto, es una lucha fuerte, pero no estamos solos, porque esa lucha nosotros la llevamos no en nuestras fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo, pero es una lucha y no podemos descuidarnos. Al respecto de esta lucha me gusta mucho lo que dijo Martín Lutero, que él pensó que el viejo hombre estaba muerto en las aguas del bautismo, pero descubrió que el infeliz sabía nadar y que ahora tenía que matarlo todos los días. Y esa es nuestra lucha. Me parece una buena paráfrasis de Martín Lutero de esa lucha que tenemos. Esa lucha que tenemos. Bueno, entonces, ¿qué nos enseña la palabra de Dios en esta primera sección? Nos enseña que el justo es santo, que es una persona que ama a Dios, que quiere hacer la voluntad de Dios, que quiere obedecerlo, pero que también tiene una lucha permanente, como acabamos de decir, y siempre recordemos que no estamos solos en esa lucha, que el Señor nos lleva siempre en triunfo. Ahora sí podemos pasar entonces a la segunda sección. Sección 2. Esta la llamé: el justo medita en la palabra de Dios y es bendecido. El justo medita en la palabra de Dios y es bendecido. Vamos a ver aquí los versículos 2 y 3. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Vamos a ver el versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Qué es delicia? Delicia es un placer extremo, es un placer muy intenso. Todos sabemos lo que es una delicia en nuestra vida diaria, ¿cierto? Un postre, una buena comida, un buen postre. Así la nutricionista le diga a uno que no puede comer dulce, pero mi Reyita me mira porque ella sabe que es para ella. Pero bueno, son delicias que son pasajeras, ¿cierto? Tienen muchas delicias. Pero aquí está hablando que el justo, en la ley de Jehová está
su delicia. O sea, lo máximo para él, su máxima delicia es la ley de Jehová, o sea, la palabra de Dios. Vamos al Salmo 119, que ya el hermano Hernando ya lo estuvimos leyendo. Aquí todo, Salmo 119. Salmo 119, versículo 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Qué delicia más grande. La delicia suprema es a veces nuestra delicia también. Su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Entonces aquí habla de meditar. ¿Qué es la meditación cristiana? Aclaremos que no tiene nada que ver con la meditación del mundo, que es ponerse allá cruzado, creo que se llama posición de loto, con los ojos cerrados, y abra la mente, vacíe la mente y que le entre de todo. ¿No? Eso es lo que hace la meditación del mundo. La meditación cristiana es completamente diferente. La meditación cristiana es llenar la mente con la palabra de Dios. Pero ¿de dónde viene lo de meditar en la palabra de Dios? También viene de raíces hebreas. Hay una raíz hebrea que tiene dos significados sobre lo que es meditar en la palabra de Dios. La encontramos en toda la Biblia, meditar en la palabra de Dios. Una significa escuchar. Un significado de esa raíz hebrea es escuchar. Nosotros lo tomamos como sinónimo oír y escuchar en nuestra vida diaria, pero bíblicamente lo de escuchar tiene un significado más profundo, porque es traducido como Dios cavó oídos para mí. En las versiones que nosotros tenemos se habla es Dios abrió mis oídos, pero cavar tiene un sentido mucho más profundo. La palabra cavar ya no lo dice. Y ahí denota la obra de Dios, del Espíritu Santo, en nosotros, en los justos, de cavar oídos para nosotros. ¿Para qué? Para que podamos entender la palabra de Dios. Recuerden que el hombre natural puede leer la Biblia, el hombre natural no convertido, pero no la entiende, no puede entenderla porque para él es locura. Entonces meditar es escuchar. Entender la palabra y poder grabarla en nuestra mente, en nuestros corazones, con el fin de llevarla a la práctica. Otro significado que tiene esa raíz para meditar es susurrar. Susurrar significa verbalizar la palabra de Dios. Los salmistas memorizaban la palabra de Dios y la verbalizaban. La estaban verbalizando. Obviamente, como es muy claro, primero nos toca memorizarla para poder susurrarla y verbalizarla. Pero para memorizarla tenemos que dedicarle tiempo, leerla y escudriñarla. Eso significa la meditación cristiana. Vamos de nuevo al Salmo 119. Versículo 97. Salmo 119, versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Ahí está claro. Pero fíjense lo que dice primero. Cuánto amo yo tu ley. Hay una condición antes de meditar y todo, es que amemos la palabra de Dios. Entonces, ¿qué nos enseña el Señor en esta segunda sección respecto a lo que es la delicia
y a lo que es la meditación. Vamos al versículo 3, seguimos la segunda sección. El justo medita en la palabra y es bendecido. Versículo 3 dice, será como. Esta es la palabra que conecta aquí. Será como, y aquí nos enseña 3 bendiciones. Primera bendición, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Árbol plantado junto a corrientes de aguas. La primera bendición es firmeza. Un árbol es símbolo de ¿qué? De fortaleza, de firmeza. Está plantado. Un árbol no se planta solo. Los justos fuimos plantados por Dios. Alguien dijo que fuimos plantados en el terreno de su gracia. Plantado por Dios, junto a corrientes de aguas. Entonces, primera bendición, firmeza. Segunda bendición, fruto. Dice aquí, seguimos en el versículo 3, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. En la primera, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Vamos a ver qué dijo el Señor Jesús hablando con la samaritana en Juan 4, versículo 14. Juan 4, versículo 14. ¿Ya estamos ahí? Mas el que bebiere del agua que yo le daré, estamos hablando de árbol plantado junto a corrientes de aguas, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Obviamente aquí el Señor Jesucristo no está hablando del agua física, sino del agua espiritual. El apóstol Pablo habló también de que todos hemos bebido nosotros el agua espiritual, que hemos bebido el agua de la roca, y la roca es Cristo. Entonces, el justo es fuerte, es firme, porque sus raíces están en Cristo, que es el que lo sustenta. Primera bendición. Segunda bendición, fruto, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. ¿A qué fruto se refiere aquí? Se refiere a un fruto eterno. Vamos a Gálatas 5. Libro de Gálatas, capítulo 5 del libro de Gálatas. Gálatas 5, versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esto es un fruto eterno. Es Dios, es el carácter de Cristo en nosotros. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es el fruto del Espíritu Santo y es un fruto eterno. Segunda bendición, primera bendición, firmeza. Segunda bendición, fruto. Tercera bendición, y todo lo que hace prosperará. Prosperidad. Tercera bendición, prosperidad. No tiene nada que ver con el billete, nada que ver con la plata, absolutamente nada. ¿Qué es prosperar? ¿Qué es prosperar? Aquí se refiere a prosperidad en el reino de Dios. Prosperar también significa progresar, avanzar. ¿Qué es prosperar y avanzar en el reino de Dios? Es ser como Dios quiere que seamos. Dios nos separó para algo. Él quiere que seamos como Él. Parte de eso es el fruto que ya vimos. Ahora, entonces, ¿qué es prosperar? ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Vamos a Romanos 8,
capítulo 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. A los que conoció, predestinó, ¿para qué? La palabra dice ¿para qué? Para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. Esa es la prosperidad en el reino de Dios. Ser como Jesús, parecernos a Jesús cada día más. Esa es la buena obra que el Señor ha comenzado en nosotros y la perfeccionará hasta el día de Cristo. Esa es la santificación progresiva. Entonces es un propósito de Dios en nosotros. Entonces tenemos, en resumen, ¿qué enseñanza tenemos de esta segunda sección? O sea, la delicia del justo se deleita en la palabra de Dios. Esa es su dicha. Es lo máximo para el justo, deleitarse en la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios. Y también la enseñanza de recibir las bendiciones que fluyen de meditar en la palabra de Dios. Bueno, vamos a la tercera y última sección. Tercera y última sección es el camino y el destino de los impíos y de los justos. Versículos del 4 al 6. Versículo 4. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Versículo 4. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Qué es el tamo? El tamo es la cáscara o carcasa que rodea al grano de trigo. Es algo livianito, es menos que la paja. Y es algo que lo echan al viento, aventado. O sea, lo echan al viento. Es algo que es liviano, es echado al viento. Y se usa simbólicamente, se usa para referirse a los impíos. Para referirse a los impíos que son livianos, que son como el tamo, que son echados al viento e incluso van a ser echados al fuego. Spurgeon definió el tamo como algo que intrínsecamente, de manera inherente, no tiene ningún valor, algo que está muerto, sin valor, que no tiene sustancia y que es fácilmente llevado. Esto es lo que es el tamo. Entonces aquí uno se hace la pregunta, bueno, ¿y qué pasa entonces con los que son como el tamo? Con los impíos, está hablando de los impíos que son como el tamo. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasará? Aquí nos dice en el versículo 5, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio. Aquí se está refiriendo al juicio final, al juicio del gran trono blanco. Dice que no se levantarán. ¿Qué significa eso que no se levantarán? Que ya cuando estén ahí, enfrente del Señor Jesucristo, que es el juez de toda la tierra, el juez justo de toda la vida, el que juzgará a los vivos y a los muertos, ya no hay oportunidad. Ahí ya no tiene nada que decir. Es que nadie me dijo, es que me cogió ese infarto así como demasiado rápido. No hay excusa, porque rechazaron a Cristo, rechazaron la palabra de Dios aquí en la tierra. Entonces no se levantarán en ese juicio. Acompáñenme a Mateo 25. Mateo 25, versículos 32, 33 y 41.
Mateo 25, versículos 32, 33 y 41. Dice así la palabra: y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y en el versículo 41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. No se levantarán en el día del juicio. Aquí en esto pensemos un momentico en los impíos. La palabra es contundente, es clara y contundente. Y lo que Dios ha decretado se cumple y se hace. Nadie puede detener su mano. Pensemos en los impíos. Nosotros fuimos impíos. Por la gracia de Dios ya no lo somos. Pero muchos familiares nuestros, hijos, padres, abuelos, cónyuge, hay personas que están en yugo desigual, cónyuge, seres queridos, son impíos. Y si no se arrepienten, aquí está su destino. Aquí está su destino. Por eso entonces es importante que Dios nos manda que prediquemos el arrepentimiento, que evangelicemos. Porque si no se arrepienten, ya está su destino ahí marcado. Entonces que tengamos sentido de urgencia, de evangelizar y de predicar como el Señor nos manda, arrepentimiento y perdón de pecados. Porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Dice después: ni los pecadores en la congregación de los justos. No se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Qué es la congregación de los justos o la congregación de los santos? Son las personas salvas, los santos de todas las épocas, del Antiguo y del Nuevo Testamento, que irán al cielo. Esa es la congregación de los justos y de los santos. Obviamente los impíos no van a estar en esa congregación. Vamos entonces al libro de Apocalipsis, capítulo 20. ¿Ya estamos? Sí, bueno. Apocalipsis capítulo 20, versículos 11, 12 y 15. El versículo 11 voy a leer solo la primera parte. Apocalipsis 20, versículo 11, primera parte. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. No estarán en la congregación de los justos. Respecto a esto de no estar en la congregación de los justos, dijo Charles Spurgeon que un impío no puede estar en el cielo, porque estaría fuera de su entorno. Él dijo que es más fácil que un pez viva encaramado en un árbol a que un malvado esté en el cielo. Dice, ahora vamos al versículo 6, que es el último, dice: porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Qué es conocer en la Biblia? Conocer en la Biblia se refiere
no solo al entendimiento, es mucho más, se refiere a una cosa muy íntima, a la intimidad. Y cuando dice que Dios conoce el camino de los justos, conoce es que hay una relación íntima y que además cuida ese camino y guarda ese camino. Eso es que Dios conoce el camino de los justos. Vamos al libro de Juan, volvamos al libro de Juan, capítulo 10, versículos 27 y 28. Juan 10, versículos 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. La palabra de Dios nos enseña en esta última sección dos caminos y dos destinos, como todo el Salmo, pero aquí hace mucho más énfasis en los dos caminos y dos destinos. El contraste que hay entre esos dos, el camino y el destino de los impíos, el camino y el destino de los justos. Entonces, todo el Salmo que nos enseña que solo hay en la tierra dos grupos de personas, los impíos y los justos. Los impíos, ¿quiénes son? Los que hacen su propia voluntad, los que rechazan a Cristo, los que viven la vida, como la canción de Frank Sinatra, a mi manera. ¿Sí? Usted puede vivirla a su manera, pero habrá juicio porque el asunto de todo ser humano es con Dios, directamente con Dios. Son personas que rechazan a Cristo, que se burlan, que llevan la vida a su manera, como mejor les parece, que rechazan la palabra, que andan en camino de pecadores, que se burlan de la palabra de Dios, que se mofan de Dios, de su palabra, que son como el tamo. Ya saben lo que es el tamo, ya sabemos lo que es el tamo, y su destino final es el castigo eterno. El otro grupo de personas son los justos, son las personas que aman a Dios, que quieren obedecerlo, que se deleitan en su palabra, que meditan en su palabra, que llevan un camino diferente de obediencia, de sumisión, y su destino es el cielo, o sea, la vida eterna con el Señor Jesucristo, una vida de gozo eterno. Entonces la pregunta para hoy es, ¿en qué camino estás tú? ¿Estás en el camino ancho y espacioso, que parece muy bueno y muy agradable, pero que conduce a muerte? ¿O estás en el camino estrecho, que es Cristo, y es camino de vida eterna? ¿En cuál camino estás tú? Oremos. Bueno, bendito Señor, bendito Dios nuestro, te alabamos, Señor, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos. Gracias, Señor, por morir en la cruz por nosotros, porque siendo nosotros enemigos tuyos, siendo impíos, tú moriste en la cruz por nosotros, nos rescataste, perdonaste todos nuestros pecados y ahora somos tus hijos, te pertenecemos a ti, somos santos, somos apartados para ti, Señor, y somos bienaventurados, somos dichosos. Por eso nos apartamos del mal, evitamos el mal y ciertamente tenemos una lucha contra el pecado, pero sabemos que no estamos solos, que tú, Espíritu Santo, nos guías, que tú, Señor, nos guardas, nos proteges, nos fortaleces, bendito Señor. Y también te damos las gracias y te alabamos porque nuestra delicia es tu palabra, tu santa palabra, que es viva y eficaz, tu palabra que penetra profundamente en nuestros corazones, tu palabra que permanece para siempre, tu palabra
que no cambia. Y nos gusta meditar en tu palabra, bendito Dios. Y gracias, Señor, porque tú nos has dado grandes bendiciones, porque somos firmes, porque en ti somos firmes, en ti damos fruto y somos prósperos en el reino tuyo, bendito Dios. Señor, te alabamos muchísimo, Señor, vivimos agradecidos contigo. Tú conoces nuestro camino, tú nos guías en ese camino, tú nos tienes, Señor Jesús, agarrados de tu mano y nada ni nadie nos podrá arrebatar de ti. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Por senderos de justicia me guiará. Y moraré en la casa de Jehová, por largos días. Te damos gracias, Señor, porque nuestro destino es el cielo, porque somos peregrinos en esta tierra, somos forasteros, somos ciudadanos del cielo y nos dirigimos hacia nuestra patria celestial, a encontrarnos contigo, Señor Jesús, porque tú eres nuestra esperanza y nos encontraremos contigo y te veremos cara a cara. Hoy te exaltamos, Señor Jesús, tú eres el Cristo resucitado, el Cristo exaltado hasta lo sumo, tú traspasaste los cielos, estás sentado a la diestra del Padre, coronado, exaltado, tú gobiernas sobre toda la creación, tú vienes por tu iglesia, Señor Jesús. Somos tu iglesia, tu novia te espera. Ven pronto, Señor Jesús. Amén y amén.